los métodos, herramientas y estrategias compositivas de las obras, siempre abordados desde la danza contemporánea. Pero, ¿qué sucede con los otros géneros de la danza en Colombia? ¿Qué ha pasado con las otras ideas coreográficas? ¿Son invisibles o desconocidas? ¿O quizás no tienen el mismo impacto en la investigación, creación que estas realizadas desde la danza contemporánea? Buenas tardes, nos encontramos en la versión 38 del Foro de Expertos en Danza organizado por los danzantes Industria Cultural. Mi nombre es Julián Albarracín Ayala, yo soy maestro en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital ASAP. Soy docente de la licenciatura en danza y teatro y el profesional en danza y teatro de esta universidad que nos acoge hoy, la Universidad Antonio Nariño. He hecho parte del equipo de asesores también del programa Danza Viva del Ministerio de Cultura, del diplomado de formación a formadores que se realiza en los territorios y que me ha permitido compartir experiencias alrededor de la creación y de la investigación en danza. Todo mi desarrollo artístico, cultural, investigativo, de producción y de dirección artística lo he realizado durante muchos años con una institución que es la Compañía de Danza Orquesios, dirigida por el maestro Raúl Ayala Mora, una institución que lleva más de 35 años de trabajo continuo realizando este tipo de indagación. Para avanzar hoy en el diálogo, quiero permitirme presentarles un fragmento de lo que ha sido la ruta de una de las investigaciones y creaciones que ha realizado recientemente la compañía con cultores del territorio en Talaigua Nuevo y Talaigua Viejo Bolívar. Vamos a ver un fragmento de la obra Farotas.
De la creación y la composición en la tradición. La creación artística siempre consiste en forzar hacia afuera las formas viejas, bajo la influencia de nuevos estímulos que se originan externos al arte, explica Trotsky. La producción creativa no es poder forano a la sociedad, impuesto por dioses, ni es imagen y realidad pura de la razón. Es un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado. Está claro entonces que el acto creativo no es episodio místico ni arrebato idealista de musas. Es claro que el acto creador no es imitación de los dioses ni privilegio de ellos. El acto creador no es exclusividad de grandes sabios iluminados, tampoco es luz del artista iluminado por los espíritus. El acto creativo es la suma de pensamientos y acciones en torno al arte y su poder de comunicabilidad como espacio de reflexión de la realidad que se habita. No ajenos a esta práctica y a las necesidades de la misma, el individuo encuentra en el cuerpo esa posibilidad de escape a la homogeneización de pensamientos. De tal manera, el cuerpo y el pensamiento utilizan el movimiento como vehículo fértil de comunicación, como espacio de encuentro consigo mismo, con el otro, con la construcción de comunidad y que sin duda alguna son vitales para los procesos de creación en el arte y aún más en la danza. Componemos por necesidad e inconformidad, porque soñamos e imaginamos, creamos en espacios y lugares inexistentes, pero también logramos que otros viajen a través de ellos. Transitamos y nos movemos por necesidad cinética, pero también por placer, ese mismo placer que encontramos al reír, al jugar, al cantar y particularmente al bailar. Pero, ¿cómo logramos llevar al escenario este hecho tan cotidiano en Colombia como lo es bailar? Así como lo expuso nuestro anterior Plan Nacional de Danza. Abro comillas. En Colombia bailamos en la fiesta, en el encuentro con el otro. Bailamos por recreación o por terapia. Bailamos como estrategia reconstructora de tejido social. Bailamos hasta profesionalmente como una opción laboral. De esta manera, en nuestro país, la práctica del baile como fenómeno cultural y como ámbito profesional están ligados a nuestras prácticas socioculturales cotidianas. Y es allí, en el campo profesional, donde aparecen otro tipo de necesidades, inquietudes y desafíos que a lo largo de la historia de la danza, no solo en Colombia, sino en el mundo, han transformado el hecho escénico como un espacio de posibilidades para hallar respuestas y entablar un diálogo con otros ámbitos artísticos y del conocimiento. Desde el subcampo de la danza, el cuestionamiento sobre los procesos de creación artística, así como la mirada acerca de los conceptos de creación, composición y coreografía, entre otras, se han convertido en una verdadera fuente de estudio e investigación por diferentes campos de conocimiento como la filosofía y la psicología, que demuestran un interés por indagarlas, analizarlas, ponerlas en discusión y comprenderlas. En este sentido, resulta interesante realizar brevemente una mirada en torno a las diversas variaciones conceptuales de estas palabras. Con respecto a la creación artística, se han ideado muchas interpretaciones. Desde la danza y otros campos del arte se han manejado en líneas generales las siguientes nociones. Según Tatarkiewicz, en su libro Historia de la estética antigua, se ha visto a la creación como la asimilación constructiva de elementos preexistentes en nuevas síntesis, nuevas formas o formas de conducta artística buscando satisfacer deseos estéticos. Este concepto va ligado al que realiza desde la danza terapia Ruth Hart. Abro comillas. El hacer creativo surge de la posibilidad de combinar elementos de la realidad con un estilo particular y propio. Expresado de otra manera, es la posibilidad de mezclar la realidad con el imaginario en algo novedoso. Desde el campo de la filosofía, Susan Langer ha realizado reflexiones sobre el arte y dentro de este específicamente sobre la danza, planteándose el tema de la creación como uno de los problemas centrales del arte. Para Langer,
La creación en el arte no solamente posee un valor físico, pensando desde el producto, como una cadena de valores productivos y mejor visto desde lo material e intangible. Para Susan Langer, la creación en el arte es una aparición virtual, del latín virtus. Es un adjetivo que en su sentido original hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que no lo produce de presente, que no existe en el espacio-tiempo concreto y material. Los materiales que producen arte son reales, lienzos, cuerpos, instrumentos musicales, por nombrar algunos. Pero los elementos artísticos son siempre virtuales y son elementos los que un artista integra en una aparición. Es una forma expresiva y nos da la impresión de estar directamente contenidos en esa idea condensada a través del imaginario e ilusión del artista. El imaginario y la ilusión son utilizados como una abstracción artística y expresión de la idea. La ilusión e imaginación en el arte no pueden ser vistos como pretextos o engaños, ni mejoramiento de lo natural o evasión de la realidad. La ilusión es la sustancia del arte. Aunque se constituye en forma expresiva, esta es abstracta, pero al mismo tiempo incomparable y sensible. Aunque algunos afirman que la imaginación no es material, que no es cuerpo, ni tampoco movimiento, sino espacio-tiempo organizado mediante forma equilibrada con relaciones dinámicas, energéticas, tensiones y resoluciones entre ellas. Visto así, el artista lo que hace desde la danza es abstraer los elementos corporales de la experiencia, eliminando todos los demás elementos, dejándonos para observar nada más que el aspecto que tiene su espacio-tiempo virtual a través del cuerpo y el movimiento. Y es que uno de los objetivos del arte, al contrario de la comunidad científica, es no generalizar y comprobar. Por el contrario, pretende particularizar el universo interior de cada artista. El artista significa y hace hincapié en la forma expresiva contenida en su obra, que hace de esta un símbolo, sin que la veamos repetida de una muestra a otra, para hacer que no la interpretemos, sino que la veamos como forma que expresa concepciones vitales y emotivas, creando una imagen del espacio-tiempo y un momento virtual que no tiene continuidad con el espacio-tiempo real en el que se halla, sino con aquel que lo aprecia, lo reinterpreta y lo recrea. Entonces, el espectador y el artista crean un momento de diferencia, encuentro y diversidad. La danza, como creación según esta teoría, es una apariencia, o mejor decirlo, una aparición. Y lo que vemos allí, en estos cuerpos que se mueven plásticamente en un despliegue de fuerzas de interacción que son creadas para nuestra percepción, que de sobremanera constituyen una entidad virtual a través de la imagen dinámica, expone Susan Langer. Abro comillas. Lo que los bailarines crean es una danza, y una danza es una aparición de poderes activos, una imagen dinámica. Todo cuanto un bailarín hace realmente sirve para crear lo que vemos efectivamente, pero lo que vemos efectivamente constituye una entidad virtual. Las realidades físicas son dadas: lugar, gravedad, cuerpo, fuerza muscular, control muscular, así como los elementos secundarios entre los que se cuenta la luz, el sonido o las cosas, objetos utilizados. Todo esto es real, pero en la danza todo esto desaparece. Tanto más perfecta es la danza y tanto menos vemos sus materialidades, lo que vemos, oímos y sentimos son las realidades virtuales, las fuerzas motoras de la danza, los aparentes centros de poder y sus emanaciones, sus conflictos y resoluciones, su elevación y declinación, su vida rítmica. Estos son los elementos de la aparición creada, los cuales, por su parte, no son dados físicamente, sino creados artísticamente. Ahora bien, una imagen común o cotidiana no nos sorprende por ser de uso cotidiano, pero la imagen dinámica creada en la danza que habla Langer tiene un carácter diferente. Es algo más que una entidad perceptible. Esta aparición dada al ojo, a la vista, al oído, a los sentidos y a través de ellos a toda nuestra sensibilidad, responde y nos da la impresión de ser algo cargado de sentimiento. Una obra de arte,
una obra de danza es una forma perceptible que expresa la naturaleza del sentimiento humano, la complejidad y la riqueza de lo que a veces es llamado la vida interior del ser humano. Es la experiencia directa de la vida, como la sienten los que la vivencian a través de sus ideas y sus creadores. Una idea es lo que expresa un movimiento con el cuerpo para la danza. Una idea es el modo en que sentimos emociones y todas las experiencias subjetivas dan síntesis a una entidad personal, a una singular y propia historia. De esta forma, podríamos determinar que la composición en el arte es una nueva realidad, una aparición subjetiva que expresa la naturaleza del sentimiento humano, pero este sentimiento a su vez no es más sino la experiencia del conocimiento de muchas experiencias, posturas, sentimientos por parte del compositor. Además de estos argumentos, la autora plantea una segunda pregunta para el enigma de la creación artística basada en la mirada subjetiva del creador. ¿Qué significa expresar la idea que uno tiene de un proceso interior o subjetivo? Para Susan Langer, esto significa hacer por parte del creador una imagen externa de este proceso interno para que pueda ser apreciada, contemplada, asumida por los demás, dándole a los acontecimientos subjetivos un símbolo objetivo. Esto implica hacer una representación objetiva de una realidad subjetiva cargada de sentimiento. Entonces, la danza consta de más allá de fuerza física, pues al tener un elemento en común para todos, el cuerpo, hace visible la estructura del gesto, del movimiento en sí mismo de ese ser vivido y contenido de experiencias para plantear su aparición hecha arte. Lo anteriormente expuesto plantea como marco teórico y conceptual, ubican la creatividad y la composición como una habilidad del ser humano, cuya práctica y experticia está sujeta a la necesidad de solucionar inquietudes. Pero, ¿qué conlleva al creador a tomar las decisiones que devienen de sus pulsiones y deseos? ¿Cuáles son las temáticas o conceptos a abordar? ¿Cómo y de qué manera decide plasmar el movimiento a través de su cuerpo y con el de los otros? ¿Y cómo se apoya o no de otras disciplinas para llevar a cabo la materialización de esas emociones? ¿Qué impacto tienen sus productos en el ámbito de la gestión del conocimiento? Estas y otras preguntas son las que han inquietado a otros investigadores de la danza a indagar sobre los procesos de creación y mirar de fondo el accionar del ejercicio artístico en la elaboración de herramientas composicionales y elementos coreográficos que se enmarcan en el proceso de construcción de una obra de danza. Como referencias de este documento están las investigaciones El cuerpo analítico, la creación en danza contemporánea y procesos de creación en la danza, desarrollados por los investigadores colombianos Carlos Martínez y Juliana Congote, quienes en sus textos exponen claramente la necesidad de realizar una sistematización de los procesos de creación y construcción de las obras de danza. Dos investigaciones que han permitido documentar y aterrizar varias ideas para el desarrollo de esta disertación en el contexto de la danza en Colombia. Abro comillas. La actitud reflexiva no está ausente de los procesos de creación, pero su documentación sí, y es una necesidad comenzar con ella, sin pretender formular leyes que coarten, sino análisis rigurosos que entusiasmen y brinden herramientas que sin desconocer los contextos particulares colaboren evitando posibles dificultades o ayudando a solucionarlos de presente en el futuro, expone el maestro Martínez. Y es que desde esta perspectiva, realizar un acompañamiento, ya sea a través de las memorias, bitácoras o trabajos de campo, permitirán a futuro rastrear, observar y analizar claramente los procesos de composición, no con el afán de inspeccionar, sino por el contrario, de realizar una exploración y diálogo reflexivo a manera de investigación y confrontación del cómo llegamos a un resultado. La pregunta sería si este resultado viene de manera fortuita o resulta ser preparado para un público especializado o empírico, o de qué manera lo abordamos, lo materializamos y el impacto que estos mismos tendrán en los intérpretes y los espectadores. Estos dos maestros citados
han logrado examinar el trasfondo y el testimonio que conduce al nacimiento de una pieza dancística, los métodos, herramientas y estrategias compositivas de las obras, siempre abordados desde la danza contemporánea. Pero, ¿qué sucede con los otros géneros de la danza en Colombia? ¿Qué ha pasado con las otras ideas coreográficas? ¿Son invisibles o desconocidas? ¿O quizás no tienen el mismo impacto en la investigación, creación que estas realizadas desde la danza contemporánea? En esta medida y con estas inquietudes, es pertinente buscar tanto los antecedentes como las evidencias para este caso de lo que sucede con los procesos de creación en la danza escénica tradicional colombiana, al mismo tiempo que las nuevas inquietudes puedan aportar al estudio en las diferentes maneras de abordar la investigación, creación y realizar, si es posible, aproximaciones críticas, reflexivas a la obra y a la danza en general. Siendo estas algunas referencias para realizar esta exposición, igualmente como maestro en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea, por mi enfoque pedagógico como docente universitario y como miembro activo y queriente de la danza tradicional colombiana, observo que este género al transcurrir los años ha sido pasivo y conforme en cierta manera a la transformación y a la posibilidad de asumir nuevos discursos o simplemente de tomar otros riesgos escénicos. Quizá a veces por temor o desconocimiento y otras en ocasiones por pensamientos conservadores como estrategia de preservación y salvaguarda de lo que llamamos el patrimonio inmaterial e intangible de la nación. Pero en este comentario personal no hablo de la danza que nace en el pueblo, en la calle, en las regiones en torno al rito y al mito. Hablo de esa que nace para el encuentro festivo e íntimo de nuestros pueblos, esa que a diario se vive a orillas del río, que construye comunidad sin intervenciones de la modernidad. ¿A qué me refiero? Hablo de aquella danza que se presenta repetidamente en las tablas, esta misma que se sale repentinamente de su contexto y es presentada en escenarios, esa misma que nos deja algunas veces una mirada sesgada de lo que puede ser un fenómeno tan grande como el de las raíces y los orígenes de la tradición. En el conversatorio sobre tradición y contemporaneidad, la maestra Obeida Benavides expone, abro comillas, la tradición como referente folclórico no está asociada al pasado, sino esta incluye una manera más amplia de diversidad. La tradición no se enseña, se hace sobre una conciencia de transmisión y es viva porque este es un hecho de aprendizaje popular y se transmite en lo cotidiano y se adaptan a las condiciones actuales. Los mitos y los ritos no desaparecen, se transforman y la danza folclórica también fue inventada, fueron creadas y coreografiadas. De esta manera, cuando la tradición se convierte en un producto escénico, nos lleva a indagar sobre sus métodos y sus estrategias de composición, sobre sus debates y tensiones como gremio y sobre sus discusiones como sector y miembro de un subcampo y una disciplina artística. Es así que desde esta mirada viene la invitación y el deseo de aportar a la reflexión sobre los procesos creativos y de composición de las diferentes formas en las cuales se han venido llevando a escena estas manifestaciones. Quizá ahora nos enfrentamos como sector a resolver en el país de hoy, el del posconflicto, en el de la reparación, en el de la restauración de las fracturas que ha dejado la violencia y el desplazamiento forzado sistemático que está dejando sin memoria, sin cultores, sin bailadores, sin danzas y sin cuerpos a nuestro país. Bien vale preguntarnos hoy nuevas inquietudes y cuestionarnos cómo se dialoga con la riqueza y potencial de la diversidad ante una presión histórica de homogeneizarnos en lo folclórico. ¿Cómo mitigamos el olvido de la memoria popular? ¿Qué queremos decir del ayer, hoy y aquí en la actualidad? ¿Cuál es el cultivo y la siembra de nuestras danzas tradicionales en la escena, en la academia y en la vida cotidiana? En la danza colombiana está comprometida la liberación de la realidad cultural de nuestro país,
desde el comportamiento natural de los cuerpos hasta su culturización. Está comprometido el humor y el amor, el juego, los sueños, las emociones, todas. Está inmersa la fantasía y la imaginación. Se encuentran los sentidos y las pasiones, todas las fuerzas de producción, el trabajo, el ocio, la creatividad. Entonces, la danza se trata de una práctica humana que evoluciona con la historia y para la historia, que nos libera y permite nuestro desarrollo. Su producción creativa se concreta históricamente en multiplicidad de formas de organización, cada una de las cuales posee propiedades e interacciones complejas. En el acto creador de la danza tradicional colombiana se revela la idea de creatividad como un espacio de reconocimiento de la diversidad propia de nuestra cultura, como espacio de libertad emancipadora de la realidad, la creación. Aquí no es más que la suma de conocimientos de sus practicantes, influenciados por sus realidades circundantes, todos con el fin común de encontrarse con su corporeidad. Es ahí donde comienza la tarea de la composición, en el instante en el que el creador aparta la mirada de sí para poder ver otras cosas. Cuando se atreve a hacer danza en todas sus formas, con el saber de la danza en los pies, pero también con los conceptos, cuando se pregunta por el qué es la danza, cómo es la danza, dónde está la danza, cuáles son sus debates y sus tensiones más ricas, cuáles son sus contribuciones para la sociedad, cuando intenta una aproximación crítica interesada en desentrañar las operaciones individuales y colectivas de la misma, para desde allí generar una posición frente a su espacio de hábitat, tanto el creativo como el de su responsabilidad social, cultural y artística. Gracias.